Buenas, buenas, buenas tardes a todas las familias al otro lado de la pantalla. Pueden confirmarme, algunos de ustedes, no hace falta todos porque somos muchos, si me están escuchando bien, si están viendo correctamente en imagen. Bien, ahí me van confirmando, se escucha perfectamente. Genial, bueno, doy por hecho que estamos todos ok. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este nuevo encuentro, al segundo encuentro de la mano de Vacunar y a cargo de la doctora Carla Orsini, nuestra pediatra favorita, la pediatra que todos queremos tener en la mesita de luz ahí para preguntarle cosas permanentemente. El primer encuentro fue el mes pasado, referido a las vacunas, el derecho a la prevención, y hoy nos reúne un tema igualmente importante, convocante, que nos llena de inquietudes, ansiedades y expectativas y que tiene que ver con los primeros 1000 días, ¿no? Como una ventana de oportunidades en donde nosotros los cuidadores primarios tenemos mucho por hacer. Y como siempre, la información oportuna, la información de la mano de fuentes autorizadas es siempre una gran aliada. Para aquellos que no me conocen, porque quizás han llegado a este encuentro a partir de Vacunar o de Carlita, quiero contarles que mi nombre es Tefi Toretti, soy la mamá, la comunicadora por detrás de los talleres de mamá. Me encanta decir que soy una eterna puérpera y cuando mi hija cumplió los 2 años y medio dije me voy a embarazar otra vez porque no quiero dejar de ser puérpera, así que ahora estoy transitando la semana 26 de mi embarazo de un varoncito. Los talleres de mamá es un espacio de reunión, de comunión entre mamás y papás que a diario compartimos desafíos muy similares, ¿no? Que transitamos y vibramos bajo una sintonía muy, muy similar. Y bueno, acerca este tipo de contenidos de la mano de, a mi juicio, los mejores profesionales. Hoy le voy a robar a Carlita muy poco tiempo para contarles algunas características técnicas de este encuentro, porque estoy segura que tienen algunas preguntas con respecto a la dinámica del taller, ¿sí? En primera instancia, sé que esta es la pregunta que más se hacen, quiero que se queden tranquilos de que en este momento no hay ninguna cámara ni ningún micrófono activo de ustedes, no hace falta que deshabiliten nada, queremos que estén cómodos en sus casas, despatarrados, en familia, encerrados en un baño, porque quizás es el único lugar en donde pueden participar de este tipo de charlas y de experiencias, no importa si tienen un berrinche en el medio del living, no nos enteramos, ¿sí? No hace falta que deshabiliten nada. También quiero contarles que esta charla tiene una duración aproximada de entre 1 hora y 20, veremos. Sabemos que a veces disponer de ese tiempo en casa puede ser complicado, así que quédense tranquilos que este encuentro se está grabando y una vez que finalice, en el transcurso de los próximos 2-3 días, Vacunar va a estar subiendo la grabación de este taller a sus redes y a su sitio en particular, que es Eventos Vacunar. No obstante, tanto Carla, yo y también Vacunar os va a estar compartiendo a través de las redes el link correcto para que ustedes puedan ingresar si es que se han perdido alguna partecita de este taller. O mismo alguien se quedó afuera y tiene ganas de volver a verlo, o ustedes quieren recomendarlo. ¿Sí? Así que no se preocupen que se está grabando. Ahora bien, seguramente llegan a este taller con muchas inquietudes, con muchas preguntas. Obviamente, ustedes verán, somos casi 200 familias al otro lado de la pantalla, va a ser imposible responder a todas esas preguntas, pero intentaremos hacia el final del encuentro tomar las más representativas, tomar aquellas que consideramos que es una duda casi universal, si quisiera, no es una duda que vemos que se reiteran en todas las intervenciones. Por eso daremos un tiempito a ir respondiendo algunas de ellas. Lo que les pedimos es que en primera instancia presten atención a toda la charla. Hay mucho, es un temario muy ambicioso. Carlita armó una presentación hermosa que les va a encantar. Pero bueno, tengan paciencia, permítanle a ella desarrollar toda la información y al final del taller les vamos a, ya a darle indicación para que puedan subir sus preguntas, aquello que haya quedado pendiente, y veremos qué se puede responder y qué no. ¿Cómo van a hacer esas preguntas? Bueno, tienen ustedes una barra de herramientas. Por un lado tienen el chat, donde varios ya estuvieron allí tipeando, estuvimos intercambiando antes de que comience el taller. Bueno, el chat no.
¿sí? El chat es un espacio de tribu, es un espacio para que vayamos ¿no? allí compartiendo algunas, no sé, comentarios, lo que querramos, a medida que Carlita vaya avanzando con su presentación, ¿sí? Pero allí no van las preguntas. Las preguntas las van a canalizar en otro espacio, que es el de preguntas y respuestas que seguramente están viendo en su barra de herramientas. Así que al final del encuentro, cuando nosotros le indiquemos, si esa pregunta no fue respondida, no fue resuelta, podrán subirla allí en ese espacio y bueno, haremos lo mejor de nosotras, haremos lo mejor para intentar responder, pero bueno, sepan que no se va a poder absolutamente a todos, veremos las preguntas que se reiteran, ¿sí? Siempre recuerden colocar la edad de sus retoños, no es lo mismo un peque de 6 meses que está comenzando la alimentación complementaria que un niño de 1 año y medio, de 2 años, así que ese dato, contexto, ese dato más importante, le va a dar una info extra a Carla para elaborar su respuesta. Bueno, ahora sí, no mucho más para decir, los dejo en manos de Carlita, que vamos a probar si funciona, si está todo ok. A ver, Carly, si te escuchan. Acá estoy. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Todo bien. Hace tan poquito que nos vimos. Estamos muy contentas por la gran adhesión que hay. Hay más de 200 familias conectadas del otro lado que tienen ganas de informarse y de saber un poco más. Así que la verdad que súper conformes con la convocatoria. Felices. Bueno, Carly, dejo todo en tus manos. Yo los voy a estar auxiliando a través del chat por cualquier cuestión que te vayan preguntando. ¿Sí? Chochita. Bueno, antes de compartirles la clase, para los que no me conocen y llegaron a través de Fitoretti o llegan a través de Vacunar, yo soy médica pediatra y soy mamá de 5 niños, 4 que están fuera de la panza y 1 que está intrauterino todavía. La clase de hoy vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es los primeros 1000 días, no solo de la alimentación, que es lo que más se habla casi siempre en los primeros 1000 días, sino también el determinante social y determinante emocional que se necesita para desplegar todas las herramientas de la infancia. Así que les voy a compartir pantalla, me van a ir diciendo si se ve y se escucha bien, si quieren por el chat, algunos, no hace falta todos. Y al final hay un espacio muy chiquitito, porque la clase va a ser bastante larga, un espacio para algunas preguntas. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Paciencia que, ahí está. Bueno, ahí arrancamos. No veo el cursor, ahí está. Está todo en blanco y no veo el cursor, ahí está. Bueno, los primeros 1000 días es una ventana de oportunidades. Bueno, se me pasaron todos, ahí estamos. Después vamos a ver por qué decimos que es una ventana de oportunidades. ¿Qué son los primeros 1000 días? Se está hablando mucho últimamente y vamos a ver por qué se está hablando mucho, sobre todo en el último mes, porque salió una ley muy reciente, que también vamos a ver algunos artículos de la ley, y está buenísimo que se esté hablando de esto y que esto se ponga en foco. Es un periodo que comprende toda la gestación, sí, idealmente 270 días, 9 meses, y los 2 primeros años de vida de un niño o de una niña. Todo eso en total, si lo sumamos, 365 más 365, obviamente de que no haya año bisiesto, hay gente que le busca el pelo al huevo, pero 365 más 365 más 270 son los primeros 1000 días. ¿Por qué son tan importantes y por qué le damos tanta relevancia a este periodo de la vida? Porque es una ventana crítica para el crecimiento y desarrollo de un individuo y para que pueda desplegar sus habilidades presentes y sus habilidades futuras. Tiene una gran repercusión en el futuro, digamos, no solo de ese individuo, sino transgeneracional, ¿sí? Hay consecuencias del crecimiento y de desarrollo de la infancia en lo que va a ser el resto de las generaciones. Es el periodo en el que más crecimiento hay en la vida, nunca se crece tanto como en ese momento de la vida, ¿sí? Primeros 1000 días, gestación y primeros 2 años de vida, nunca más va a crecer esa velocidad. Las neuronas en el sistema nervioso se conectan entre sí a través de la sinapsis, ¿sí? El impulso nervioso viaja, los mensajes vendrían a ser viaja de célula a célula, de neurona a neurona, a través de esa conexión que se llama sinapsis.
En esta etapa de la vida es cuando más sinapsis se generan, ¿sí? Más conexiones neuronales se generan, más que en cualquier otro momento de la vida. Por eso es tan importante poner el foco en este periodo. ¿Qué factores van a intervenir? El más conocido, el más difundido es el aspecto nutricional. Después tenemos un determinante emocional y un determinante social. Los tres son igualmente importantes, no hay uno más importante que el otro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de salud, la definición de la Organización Mundial de la Salud es el completo bienestar biopsicosocial, ¿sí? No es solo lo orgánico, que sería el aspecto nutricional, sino también todo lo que nos rodea y también la parte psíquica y emocional. El aspecto nutricional, como les dije antes, es el más difundido, ¿sí? Todos hablamos de la lactancia, todos hablamos de la alimentación complementaria, de la alimentación saludable, de los hábitos saludables, y todo el resto siempre queda un poco de lado, ¿sí? Y una cosa sin la otra no funciona. El eje central del aspecto nutricional es la promoción de la lactancia materna, ¿sí? La promoción de que el alimento, el mejor alimento para un ser humano en esta etapa de la vida, es la leche materna. Así que vamos a ver un poco de lactancias. Cuando hablamos de lactancia, a mí me gusta usar, digamos, un plural, hablar de lactancias, porque hay una lactancia para cada familia, ¿sí? Muchas veces es lactancia materna, otras veces hay lactancia con leche de fórmula, a veces es mixta, y todo esto a veces es diferida, ¿sí? Todas estas lactancias existen y están. Hay una lactancia para cada díada, que es mamá y bebé, y cada familia. La lactancia materna es sin duda el mejor alimento y más completo para un bebé, y la leche de fórmula me gusta decir que es el segundo mejor alimento, ¿sí? Que muchas veces esa lactancia materna no se puede llevar a cabo porque no se desea, porque no se puede, porque no tenemos ese sostén, no tenemos la información, ¿sí? Nadie nos está ayudando y acompañando para que esto se pueda dar, entonces no pasa nada, está la leche de fórmula que es el segundo mejor alimento. La leche humana, la leche materna, se adapta a las necesidades del ser humano en cada etapa de la vida. Va a ir cambiando su composición, no solo a lo largo de la edad de ese niño, ¿sí? Que van cambiando toda su composición, sino también en distintas situaciones. Cuando los chicos están enfermos, por ejemplo, la leche materna cambia, tiene otra composición que cuando no están enfermos, ¿sí? Entonces, esto es, como es un tejido vivo y es absolutamente sabia e inteligente la naturaleza, se va a ir modificando periodo a periodo. Nunca deja de alimentar, no hay una edad estipulada para el destete, que creo que más adelante también aparece de nuevo, siempre es un excelente alimento. El deseo siempre es prioritario, como todo lo inherente a la maternidad y a la paternidad. Esto tiene que ser deseado, la lactancia tiene que ser deseada, si no hay deseo, la verdad es que es muy difícil de llevar a cabo, y es muy importante el acompañamiento y el sostén de esta familia. Debe ser, por un lado, temprana. Cuando decimos temprana, hablamos de que tiene que instalarse en las primeras horas de la vida. Si pudiera ser en la primera hora, mejor, ¿sí? Por eso acá dice la importancia de la hora dorada o la hora sagrada, que es el periodo inmediatamente a que nace el bebé, que está en contacto piel a piel con su mamá, ¿sí? Es ese periodo de tiempo. Lo ideal es que sea una hora, por eso se llama hora dorada. Sabemos en la realidad que esto es bastante utópico, que en la mayoría de las maternidades esto no se cumple, ¿sí? Que si llega a estar a UPA la mamá son 15, 20 minutos, media hora, y después se lo llevan. Los procesos invasivos que se le hacen al recién nacido no son de urgencia, siempre y cuando no corren riesgo la vida del bebé, ni corre el riesgo la vida de la mamá. Si corre el riesgo la vida del bebé o la vida de la mamá, entonces obviamente inmediatamente hay que separar a la diada y actuar en consecuencia. Pero si esto no sucede, si el bebé es sano, sí, esto se puede saber a UPA de la mamá, no hace falta sacárselo, puede estar con la mamá hasta estos procesos invasivos, todo lo que es la recepción del recién nacido, ponerle las vacunas, las gotitas para los ojos, pesarlo, y todo eso puede esperar entre 4 a 12 horas, así que no habría ningún apuro para hacerlo. Idealmente tiene que ser exclusiva. Exclusiva quiere decir que tiene que llegar hasta los 6 meses sin comer otro alimento, ¿sí? Lo único que tiene que comer es la leche materna. Esto es idealmente porque sabemos que después hay un montón de factores que a veces no son inherentes a la familia, sino al entorno laboral, al entorno familiar de familia ampliada,
a todo lo que hace lo que nos rodea, que a veces cuesta que sea así, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en relación de dependencia y cuando no, hay que volver a trabajar. ¿Sí? Tenemos una licencia, algunos se podrán tomar sin goce de sueldo, otros no, otros son monotributistas, otros están en negro y tienen que volver a trabajar enseguida. Entonces, esta lactancia se hace muy difícil de sostener. En nuestro país, menos del 40% de las díadas llegan a lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. O sea, es muy bajo el porcentaje. Hay un 60% que no llega a ser exclusiva hasta el 6º mes por todas estas cosas que van pasando, ¿no? Hay un montón de trabas a nivel del sistema de salud para acompañar y promocionar la lactancia materna, ¿no? Enseguida esto no llena, esto está mal, no crece, empiezan a darles fórmula, y por otro lado todo el entorno laboral, ¿sí? Las leyes laborales y las licencias son un desastre, que uno tiene que volver a trabajar y sacarse leche en un baño y aguantar que el compañero o la compañera te toque la puerta, te apure, lo cual hace que esto también sea bastante utópico, al igual que la hora dorada. Tiene que ser deseada, tiene que ser sostenida, como toda la crianza. La crianza y la lactancia son actos colectivos, ¿sí? Que requieren de toda la sociedad para poder llevarse a cabo, y hasta que la diada lo decida, ¿sí? No hasta que alguien lo indique. No hay una edad estipulada para el destete. La Organización Mundial de la Salud, junto con otras sociedades, en nuestro país, la Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan que esté mínimo la lactancia hasta los 2 años, serían los primeros 1000 días, ¿sí? Para completar el periodo. Mínimo, dice, mínimo, y no dice máximo, no hay un máximo, ¿sí? Mínimo, obviamente, después esto tendrá que ver con el deseo de esa familia, con la posibilidad de sostén que hay, la posibilidad laboral, ¿sí? No siempre se logra, ¿sí? Y a veces también llega esta altura, año y medio, 2 años, en la que una va finalizando quizás un puerperio y quiere recuperar su propio cuerpo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver, por eso esto tiene que ser, tanto la lactancia como el destete tiene que ser deseado. La lactancia es un trasplante de células activas, es un tejido vivo, ¿sí? Esto se los decía al principio, que se va modificando de acuerdo a las necesidades y periodos de cada ser humano. Tiene todos los nutrientes que se necesitan en la cantidad exacta, es una bomba inmunitaria, ¿sí? Tiene un montón de inmunoglobulinas y un montón de otros factores, ¿sí? Que ayudan, que son antibacterianos. Son miles de anticuerpos, disminuye la mortalidad en general, disminuye las infecciones respiratorias y gastrointestinales, que son las infecciones más frecuentes de la infancia, es fácilmente digerible, es cómoda, es práctica, previene el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles en los niños, se ajusta a las necesidades del ser humano, reduciría el riesgo de muerte súbita, ¿sí? No se sabe por qué, pero hay estudios que implican a la lactancia materna como un factor protector de la muerte súbita del lactante, que el síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte que acontece en un menor de 1 año, sin una causa aparente durante el sueño, ¿sí? Y esto sería la lactancia materna un factor protector. Disminuye el 72% de las internaciones por infección respiratoria baja, ¿sí? Por ejemplo, bronquiolitis, neumonía, bronquitis. Disminuye también internaciones y la proporción y la frecuencia, la prevalencia de otitis media aguda, eso es OMA, otitis media aguda. GEA es gastroenteritis aguda, ¿sí? O sea, las infecciones respiratorias y gastrointestinales más frecuentes. Disminuye también el riesgo de leucemia y linfomas. La patología inflamatoria intestinal, mejora la visión porque tiene omega 6 y omega 3, contiene hierro y zinc, que vamos a ver más adelante, vamos a hablar particularmente de esto, que son oligoelementos esenciales para el sistema nervioso. Contiene también selenio, prebióticos, y ahora que se habla mucho de la microbiota, factores antioxidantes, antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios, grasas fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso, y proteínas de alto valor biológico. O sea, es perfecta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene todo lo que se necesita. Y también le da beneficios a las madres. A las madres les reduce el riesgo de cáncer de mama premenopáusico, ¿sí? el que aparece previo a la menopausia. También disminuye el riesgo de cáncer de ovario, la frecuencia de diabetes tipo 2 y la depresión puerperal o posparto. Esto dicho así, ¿no? Parece súper sencillo. Uno dice, saca el libro y estudia en la facultad todos los beneficios de la lactancia materna y sale de la facultad dispuesta a que esto se logre, y después se topa con la realidad, ¿sí? Que a veces no es fácil de llevar a cabo, es difícil, es duro,
no siempre se da idealmente la primera vez que uno ve a su bebé, se enamora y le da la teta y sale todo perfecto, a veces cuesta mucho llevarlo a cabo, a veces no acompañan, entonces no es tan sencillo. Y obviamente es poner el cuerpo constantemente, como es la crianza en general, que uno está poniendo siempre el cuerpo, todo el tiempo. Sobre todo amamantar, ¿no? En el que uno pone muchísimo más el cuerpo. Y factores familiares, sociales, bueno, ya los hablamos un poco todo, ambientales y laborales que influyen. Probablemente muchas de las familias que están del otro lado lo vivieron. Algunos sí tienen lactancias ideales, sí, que salió todo divino y color de rosa, pero la mayoría de todo lo que tiene que ver con la crianza nos enfrentamos con muchos obstáculos que si no estamos acompañados y sostenidos es difícil de lograr. Hasta acá de la lactancia, que como les decía, es como el factor más importante de promoción del aspecto nutricional de los primeros 1000 días, ¿sí? El foco se pone en poder promover y acompañar las lactancias. Y luego, después de este periodo de lactancia materna exclusiva, durante 6 meses, arranca la alimentación complementaria. Alimentación complementaria es la alimentación, como lo dice su definición y su título, que complementa al pecho y o leche de fórmula en el caso de que haya lactancia mixta. Complementa, no reemplaza, no suplementa, ¿sí? Está ahí para, de alguna manera, explorar, aprender y poder desde chicos promover hábitos saludables alimentarios que puedan disminuir un montón de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles y que los acompañen durante toda la vida. Tiene que tener un inicio oportuno, el inicio es de los 6 meses en adelante, habiéndose cumplido pautas madurativas. Es una gran oportunidad de mejorar nuestros propios hábitos alimentarios. Nosotros los adultos no comemos bien, la verdad es que la mayoría no comemos bien. Arrastramos un montón de cosas de nuestra infancia o fuimos cambiando nuestros hábitos por nuestros trabajos o nuestra calidad de vida, nuestro ritmo de vida, pero generalmente no comemos bien. Entonces es un buen momento para replantear cómo estamos comiendo, tratar de comer un poco mejor, porque ellos van a comer no solo lo que nosotros le demos, sino lo que vean que nosotros comemos, y lo que compramos y lo que les ofrecemos, ¿sí? Si yo estoy comiendo una hamburguesa rápida y le estoy dando el arbolito de brócoli, digo, qué lindo el arbolito de brócoli, ni lo toco y le como la hamburguesa, los chicos no son tontos, ¿sí? Es muy probable que quiera probar o que quiera ver lo que nosotros estamos comiendo. Entonces es una gran oportunidad. Y a partir de los 6 meses, como les dije antes, que ahora vamos a ver cuáles son los objetivos y cuáles son las pautas y las falsas pautas. El objetivo principal de la alimentación complementaria es explorar, ¿sí? Explorar, aprender, jugar con la comida. Sí se tiene que jugar, ¿sí? Conocer, oler, mirar, aprender, y acá aparecen todos los aspectos que son de la alimentación perceptiva, que es oler, mirar, tocar, chupar, y por último estragar, ¿sí? Lo último que van a hacer es tragar, primero van a hacer todo el resto, y es parte del proceso. Las pautas que tienen que ver para iniciar la alimentación complementaria tienen que ver con el desarrollo. Como todos los niños, las cosas madurativas no se dan siempre en el mismo momento, ¿sí? Cada uno tiene su ritmo. En la gran mayoría se da alrededor de los 6 meses, en algunos se puede dar un poquito antes y en algunos se puede dar un poquito después. Tiene que tener interés activo por la comida, o sea, mirar con ganas, ¿sí? Cuando alguien come, llevarse cosas a la boca, ¿sí? Por su propio medio, haber perdido el reflejo de extrusión de la lengua, que es el reflejo que les permite succionar, ¿sí? Cuando toman la teta y la mamadera, y tirar lo que toman para atrás, andan tirando la lengua para afuera, si esto se pierde alrededor del 5º, 7º mes de vida, y mantenerse erguido. Mantenerse erguido quiere decir que tienen que tener la espalda derechita, ¿sí? Poder ellos solos mantenerse erguidos, que no quiere decir sentarse solo, ¿sí? Sentarse solo a veces lleva más tiempo, no se logra a los 6 meses, se logra a los 8, 9 meses, después de haber gateado, después de haber, primero rolan, se ponen en posición de gateo, después gatean y después se sientan solos, ¿sí? Esta es el circuito habitual del movimiento libre, y no vamos a esperar hasta los 9 meses para iniciar la alimentación complementaria. Entonces, una vez que se mantiene erguido, sentado con ayuda, entonces ahí puede arrancar la alimentación complementaria. Dentro de las falsas pautas está el sentarse solos, el tener dientes, ¿sí? El tener dientes no es una condición para iniciar la alimentación complementaria. La dentición primaria, la erupción dentaria en los bebés, en la gran mayoría aparece entre los 6
meses y el año, pero hay chicos que llegan al año sin dientes y les crecen después. Y no vamos a esperar al año para que coman, ¿sí? Aparte, si uno ve los dientitos que tienen chiquititos, no es que tienen una superdentadura que los ayuda a comer, por lo cual, para comer no necesitan dientes, necesitan de las encías, de los movimientos de la lengua y de todos los movimientos masticatorios, ¿sí? Y toda la musculatura de la cara, ¿sí? Con eso van a comer. Y otra falsa pauta es el enlentecimiento de la ganancia de peso. Nunca se crece más como desde que nace de recién nacido hasta el tercer mes de vida. Y en esos 3 meses la velocidad de crecimiento es máxima. Después de ahí empieza a bajar la velocidad de crecimiento, o sea, empiezan a crecer más lento, o sea, se enlentece la ganancia de peso. Aquel bebé que aumentaba 600 gramos, 700 gramos, 800, 1 kilo 200, hay chicos que aumentan 1,5 kilos, ¿sí? Dependiendo, ya no aumentan esa cantidad, empiezan a aumentar un poquito menos, ¿sí? Y ese poquito menos muchas veces es erróneamente, ¿sí? Traducido como que hay que agregarle la alimentación complementaria o hay que agregarle leche de fórmula porque no aumenta de peso, ¿sí? Entonces esto hay que ver si sigue en la misma curva, si no está en su misma curva de crecimiento, hay un montón de cosas para ver en la consulta para ver si es el enlentecimiento de la ganancia de peso, es lo normal para la edad, o si es el enlentecimiento de la ganancia de peso, nos llama la atención, nos prende las alarmas, nos hace pensar que algo está pasando. Pero si algo está pasando, no vamos a iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses. Vamos a indicar, en todo caso, consulta con puericultora, vamos a pedir una orina si sospechamos una infección urinaria, o vamos a agregar leche de fórmula si hiciera falta. ¿Por qué no antes del 6º mes? Hay mayor riesgo de atragantamiento porque no están madurativamente aptos para iniciar la alimentación complementaria, tienen mayor riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias, tienen interferencia con la absorción de hierro y zinc, que son esos oligoelementos que le conté que son esenciales, y genera también en muchas diadas un destete precoz, ¿sí? Empiezan a darle la alimentación complementaria y dejan de darle la teta. Esto pasaba mucho, hace muchos años, más o menos cuando yo era chiquita, y antes también, donde iniciábamos la alimentación complementaria muy temprano, sostenía la cabeza más o menos en el tercer 4 mes, y ya nos daban la alimentación complementaria, y la teta ya no era importante, ¿no? Y nos sacaban la teta. Sacaban la teta y nos quedábamos solo con las papillas y los procesados que en ese momento se vendían en frasquitos. Y esto es perjudicial. Y obviamente no a las probaditas, ¿no? Ay, dale un poquito, pobrecito, mira cómo mira, ¿no? Y nos damos vuelta y alguien está dando la comida. Eso tiene que ver un poco con el respeto a las decisiones de cada familia. ¿Y por qué no después? ¿Por qué no esperar hasta, no sé, 8, 9, 10 meses? Tiene mayor riesgo de que después haya intolerancias y alergias alimentarias, que haya deficiencias de hierro y zinc. Antes era que no se absorbiera bien, pero si nosotros después de los 6 meses 7 meses, ¿sí? Para los chicos que quizás son prematuros y que empiezan un poquito más tarde, no les damos, ¿sí? Alimentación complementaria, con alimentos ricos en hierro pueden tener deficiencias de hierro y zinc. Y alteración en la incorporación de texturas y sabores. Cuanto más tarde empezamos a iniciar con semisólidos o sólidos, de acuerdo al método que cada familia vaya a elegir, más les va a costar incorporar texturas distintas al líquido que toman de la leche o de la mamadera. Pierdo el cursor y no lo veo, y después no puedo darle play. Cada familia, les decía recién, va a elegir el método, ¿sí? Esto lo va a elegir la familia, no es una indicación del profesional de la salud. Los métodos pueden ser papilla, que es el semisólido o tradicional, o de transición. Yo siempre agrego la palabra transición porque la papilla no es algo para que coman toda la vida, ¿sí? La papilla es de transición, quiere decir que uno se le va a dar un tiempo hasta que incorpore los sólidos, ¿sí? Como algo por transitorio. Después está el BLW, que es Baby Led Weaning o alimentación autorregulada por el bebé, o el Bliss, ¿sí? Que es una versión más moderna y mejorada del BLW, donde se les ofrece desde el inicio, sin pasar por las papillas o los semisólidos, trozos, pero no cualquier trozo, sino trozos de tamaño seguro para ese bebé. Y el mixto, hay familias que mezclan, ¿sí? Van mezclando un poquito de cada cosa, alimentos que se los dan en formato sólido y alimentos que se los dan en papilla porque les da miedo que se atraganten. Bueno, esto lo va a ir manejando cada familia. Independientemente del método que se elija, como les decía que las papillas son transicionales,
A los 9 o 10 meses, más o menos, esto nunca es matemático, porque es así, es en la vida de un niño y en la vida de un ser humano, no van todos en el mismo carril, entonces hay chicos que quizás a los 8, otros a los 9, otros a los 10, otros a los 11, empiezan a hacer el movimiento de pinza con los dedos, que es esto, ¿sí? Se está cortando, ahí se cortó, igual no dije nada, ¿eh? Empiezan a hacer este movimiento de pinza, ¿sí? Que es de motricidad fina, y pueden agarrar trocitos más pequeños. Cuando eso sucede, ¿sí? Tienen que sí o sí comer sólidos, ¿sí? Las papillas ya está. No puede cada tanto comer una papilla, ¿no? Como nosotros como adultos comemos un hummus, o comemos un paté, o comemos puré, por ejemplo, pero tiene que ya empezar a incorporar los sólidos, no pueden seguir con papilla hasta el año y medio. El ambiente es muy importante, sí, todo lo que tiene que ver con el marco afectivo, tiene que ser un ambiente contenedor, facilitador, que provea y promueva, con ejemplo, la alimentación saludable, como les decía antes, o sea, somos los adultos los que tenemos que comer bien, alimentos reales versus procesados y ultraprocesados. Los ultraprocesados son formulaciones de la industria, no son alimentos reales, ¿sí? Ese alimento pasa por un montón de procesos en los que se agrega sal, se agrega azúcar, se agregan un montón de aditivos, un montón de conservantes, y termina siendo un alimento de la industria. Tiene que estar libre de pantallas, ¿sí? No se come con las pantallas, ni con tele, ni con celulares, es un gran distractor. Hay que respetar siempre la saciedad del niño, ¿sí? Y de la niña, hasta dónde tienen hambre, solo ellos pueden saber hasta dónde tienen hambre, o sea que en ningún momento le vamos a embuchar o forzar la comida, no importa el método que utilicemos. No le vamos a embuchar con la cuchara, ni le vamos a embuchar el arbolito de brócoli. Y siempre confiar en lo que nuestro bebé nos guía. La alimentación después del año tiene algunas características especiales, ¿sí? Donde los niños después del año se vuelven bastante más selectivos con la comida. El que ayer se comía un montón de berenjena, hoy ya no le gusta más, no gusta, no, la escupen, la tiran, ¿sí? Es recontra frecuente. Empiezan a alternar días en los que comen mucho y días en los que comen poquito, ¿sí? Hay algunos que están todo el tiempo en la teta porque es un brote de crecimiento, tanto al año como a los 2 años, donde quieren estar todo el día tomando teta, entonces no quieren comer otra cosa. Aparece la neofobia, que es el miedo a comer alimentos nuevos o alimentos que ya venían comiendo y que ya no quieren más. No se quedan quietos, están a full con lo motor, están todo el tiempo, sino caminan, trepando, gateando, parándose solos, y les cuesta mucho sentarse y quedarse quietos en un lugar, ¿sí? Enseguida quieren bajar, y muchas veces uno anda corriéndolo con un tenedor y hay que dejarlos, ¿no? Dejar que vaya, que vuelva, en algún momento va a volver y va a comer, no hay que perseguirlos para embucharle un pedacito de comida. Y son los famosos también picoteadores, ¿no? Que comen poquitas cantidades. eh, estos niños no necesitan tantas calorías, y vamos a ver que empiezan a aumentar cada vez menos de peso, ¿sí? Porque van creciendo cada vez más lentamente. Entonces lo que hay que hacer es seguir una curva de crecimiento y ver si están creciendo bien, perfecto. Tratar de ofrecerle lo más variado posible, ofrecer de 1.500 millones de maneras posibles, ofrecer también desde el ejemplo, tener mucha paciencia, no castigar con la comida, no premiar tampoco con la comida, y entender que esto es una etapa transitoria y que va a pasar, como todo. El hierro y el zinc, como les decía antes, son oligoelementos esenciales para el crecimiento y el desarrollo, sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso central. La malnutrición en los primeros 1000 días se asocia a bajo desarrollo cognitivo, pobre rendimiento escolar, mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Entonces, esto es súper importante que prestemos atención, sobre todo al hierro. El hierro es este oligoelemento. Lo que hace el hierro, ¿sí? Es fundamental para cuando disminuye las reservas de hierro y disminuye el hierro circulante en la sangre, se produce lo que es la anemia, ¿sí? La disminución de los niveles de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno a través de la sangre. Es muy importante que prestemos atención en la etapa del embarazo, ¿sí? Hay que hacer, por ejemplo, hay que tener un embarazo controlado, hay que suplementar, ¿sí? Generalmente les dan polivitamínicos a las embarazadas donde está incluido el hierro, igual se hacen por trimestre estudios de laboratorio, si llegara a haber alguna anemia, obviamente se va a tratar aparte, ¿sí? No alcanza con el polivitamínico, hay que darle otra cosa.
Es muy importante a la hora del nacimiento la ligadura tardía del cordón, ¿sí? El cordón se tiene que clampear, ¿sí? Se tiene que ligar, cortar entre el minuto y los 3 minutos, ¿sí? Para garantizar un pasaje de sangre más o menos de 80 mililitros, que son 50 miligramos de hierro esencial. Es un montón, es un montonazo. Entonces, si no tenemos reloj, esperamos que deje de latir el cordón y lo clampeamos o lo cortamos. Y si no, de 1 a 3 minutos. Hay que promover la lactancia materna, ¿sí? Que tiene gran biodisponibilidad de hierro, incorporar oportunamente la alimentación complementaria, no iniciarla antes porque puede entorpecer la absorción del hierro. Alimentos ricos en hierro cuando iniciamos la alimentación complementaria, tenemos las legumbres, tenemos las carnes en general, están los cereales integrales, ¿sí? Todo eso tiene gran proporción de hierro. Evitar los lácteos no modificados antes del año. Los lácteos no modificados me refiero a darle leche entera de vaca o leche descremada, darle crema, queso, yogur, ¿sí? Los lácteos antes del año pueden dar un daño renal, ¿sí? Traer un daño renal porque tienen una carga muy pesada, mucho más pesada que la leche materna. La leche de fórmula es leche de vaca, pero que está adaptada, ¿sí? Para que un bebé pueda tomarla. En cambio, la leche entera de vaca no está adaptada a nada, y ese bebé no tiene sus riñones maduros para tolerar esa carga de solutos, y tampoco su intestino, y puede generar microhemorragias, ¿sí? Puede entorpecer la absorción de hierro y generar pequeños sangrados que también hace que se pierda hierro. Suplementar cuando es necesario, no es de rutina, las indicaciones de hierro son precisas, ¿sí? Si el bebé es de bajo peso, o sea, nació con bajo peso para la edad gestacional, si el bebé nació antes de tiempo, antes de las 37 semanas, es prematuro, en esas dos ocasiones hay que darles hierro. Si la mamá tuvo algún tipo de anemia familiar o alguna anemia durante el embarazo, y si son gemelares, ¿sí? Esos son como los grandes 4 grupos en los que uno tiene que darle hierro externamente y suplementarle, dependiendo de la edad gestacional y de lo que pesa, cuándo se lo vamos a incorporar. Cuanto más prematuro es, antes le vamos a empezar a dar, ¿sí? Porque se cree que tiene menos reservas. Las reservas de hierro durante el embarazo, la mamá le pasa al bebé en el último trimestre, por eso de los prematuros hay que incorporarles el hierro. El sobrepeso y la obesidad también es una malnutrición. Malnutrición no es solo el desnutrido, ¿sí? También es el que tiene sobrepeso y obesidad. Es una epidemia moderna. Lamentablemente, el 40% de los niños en etapa escolar, ¿sí? Tienen sobrepeso u obesidad. Y la gran mayoría va a arrastrarlo a la adultez, ¿sí? No es que queda ahí y después pegan el estirón y se les va. La gran mayoría de esos niños van a seguir en su adultez con sobrepeso y obesidad. Y la lactancia materna es un factor protector del sobrepeso y la obesidad, como vimos antes. ¿Qué pasa en la embarazada? Yo no soy obstetra, así que bueno, obviamente una obstetra seguro les puede contar mejor, pero hay que hacer un buen seguimiento y controles, ¿sí? Mínimo 5 controles en el embarazo, una adecuada alimentación, conocimiento de preexistencias tiene que ver con saber si hay alguna patología de base, ¿sí? Que tenga la mamá de antes, y obviamente se estudiará si aparece alguna patología durante el embarazo, y darle suplementos o complementos. Esta es la parte que nadie habla, ¿sí? Hasta acá todos sabemos esto que dijimos de la alimentación, muchos lo leímos en un montón de lugares. Sin embargo, estos determinantes emocionales y sociales de los primeros 1000 días, por lo general es de lo que no se habla, ¿sí? Que nadie lo tiene, le están como subestimados o infravalorados. Los determinantes emocionales, hablamos del vínculo entre los cuidadores y el niño o la niña, ¿sí? Hablamos sobre todo de la palabra apego, que ahora vamos a ver un poco más qué es el apego. Es obviamente una parte de la nutrición fundamental, porque no solo se nutre con comida, sino se nutre con afecto. Pueden estar rodeados de comida, pero de nada sirve si no hay contención, amor, afecto y respeto. No sé si conocen el libro Shantala, de Frédéric Le Boyer, tiene un prólogo hermoso, donde él termina diciendo esto, ¿no? Que pueden sobrarle y chorrearle leche a la mamá, que de nada sirve si no tienen una caricia, un abrazo, si no tienen una contención, no sirve de nada, ¿sí? Un niño puede estar repleto de leche, que si no tiene cariño, no sirve. Hace unos años hicieron una experiencia, me parece que se llamaba Barlow, me parece que es Barlow, con unos monitos,
horrible, o sea, re cruenta, pobres monitos. Habían separado a unos monitos de sus madres y les pusieron 2 monos, 2 monas hechas una con alambre y otra que estaba con alambre pero envuelta así como en algo calentito, ¿sí? Parecía una monita de verdad. La que tenía alambre tenía enganchada una mamadera y la otra no tenía nada. El monito comía 2 segundos, o sea, el momento que tomaba la mamadera, se la llenaban, se cruzaba al monito de alambre, tomaba la mamadera, terminaba la mamadera y se iba y se refugiaba en el monito que le daba calor, que sentía que era más parecido a su mamá, recontra cruento, le digo, pero no bastaba con que tuviera la mamadera, el mono de alambre, sino que necesitaba el calor que le daba el peluche de alguna manera. Cuando hablamos de apego, ¿sí? Es una palabra que está bastante de moda, surge en un montón de lugares y leemos en un montón de páginas y artículos donde hablan de la crianza con apego. Crianza con apego es una redundancia. No existe la crianza sin apego. No existe, no se puede criar sin apego, se cría con apego. Después veremos que hay varios tipos de apego. No todos los apegos son seguros y sanos. Hay algunos que no son seguros y que no son sanos, pero siempre, siempre, siempre va a haber apego. Por eso ahí les puse que la crianza sin apego no existe. El apego es supervivencia. La teoría del apego surgió con John Bowlby, que es un médico y psiquiatra inglés, ya falleció. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas le pidió a este psiquiatra y médico inglés que estudiara e investigara todos los efectos que había habido de la deprivación emocional que tenían los chicos que habían sido separados de sus madres durante la guerra. Sobre todo de sus madres, ¿no? Bowlby pone el foco en la madre, puede ser cualquier cuidador, pero él pone el foco como cuidador principal la madre, y estudia todo esto y hace la teoría del apego. Y termina diciendo, o sea, la definición del apego es que es la necesidad vital esencial de cualquier ser humano de aferrarse a alguien, ¿sí? De aferrarse a un otro para poder sobrevivir, es supervivencia. Y no existe la crianza sin apego porque no se puede crecer sin apego, no se puede crecer sin una figura que nos dé seguridad para poder sobrevivir, no solo que nos dé alimentos, que nos dé todo el resto. El ser humano es absolutamente dependiente, o sea, nace siendo dependiente de un otro, durante muchos años es dependiente, va teniendo distintos hitos de independencia a lo largo de su infancia, pero termina siendo muy dependiente de sus cuidadores, y esto es fundamental para poder sobrevivir. Si no tiene a sus cuidadores, se muere, es así, se muere. No puede solo conseguirse comida, no puede solo conseguir afecto, no se puede. ¿Y cuáles son los tipos de apego? Porque yo les dije antes que no todos los apegos son seguros y sanos para una familia, sino que hay distintos tipos de apego. Después de que John Bowlby hizo la teoría del apego, otra investigadora norteamericana hizo un montón de estudios y terminó haciendo un estudio de situación que se llama situación del extraño, donde comprometía a algunos chicos de 1 año de edad, sus cuidadores, en este caso habían elegido a las madres, una persona extraña a esos niños y a ese cuidador también, y una habitación con juegos o juguetes. Entonces entraba el niño con su cuidador a la habitación, después de que se ponía a jugar y estaba entretenido, entraba un extraño, y después de eso salía primero el cuidador, y por último salía el extraño. Y al final, después de que se iban todos, volvía el cuidador. Entonces estudiaron qué pasaba con esos chicos, cuáles eran sus actitudes a las idas y venidas del cuidador y del extraño. El apego seguro, cuando entran, los chicos primero exploran un poco, ¿sí? Miran a sus cuidadores a ver hasta dónde pueden llegar y se ponen a jugar tranquilos. Cuando llega el extraño, vuelven con el cuidador, ¿sí? Intranquilos, asustados de que alguien que no conocen. Cuando el cuidador se va, se ponen mal, se ponen a llorar, se quedan angustiados. Ahí después se va el extraño, sí, obviamente sigue angustiado ese niño, y cuando vuelve el cuidador, ese niño se calma, y al rato de calmarse puede volver a jugar, ¿sí? Puede volver a explorar. El adulto funciona como una base segura, es un adulto que es consistente, responsivo, respetuoso, amoroso, sí, que puede de alguna manera responder a la demanda en forma consistente y en forma constante, o sea que siempre responde a esa demanda. Ese es el apego seguro, que es más o menos entre el 60 y el 70% de los tipos de apego, que es el apego sano.
El apego evitativo, en la experiencia lo que pasaba era que cuando llegaban a un lugar, el niño enseguida se ponía a jugar, medio que se olvidaba de su cuidador. Cuando el cuidador se iba, ni medio, no se angustiaba para nada. Cuando se iba el extraño tampoco, y cuando volvía el cuidador era como si fuera todo lo mismo, ¿sí? Volvió, bueno, nada, ni lloraba, ni corría a su encuentro, ni nada. Esto se vio que se asociaba a familias donde los cuidadores no eran responsivos, o sea, no respondían a las demandas de ese niño. Por lo cual ese niño, esa indiferencia de no voy a pedir, total no me dan bola, cuando venía o cuando se iba, le daba absolutamente igual. Esto a veces se confunde con un chico hiper recontra independiente, ¿sí? Que, uy, mirá, qué adaptado que está, qué bien, y en realidad es que nunca responden, entonces él no demanda. O sea, se dejan de demandar, si total esa persona no me está dando bolilla. El apego ambivalente, los cuidadores son responsivos, responden a la demanda, pero no son consistentes. O sea que no es que responden siempre, responden a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Cuando el cuidador se iba, se mostraban muy angustiados, no se podían calmar, y cuando el cuidador volvía, seguían sin poder calmarse. Estaban muy angustiados y no se calmaban con nada. Y el desorganizado es el más preocupante porque es el que se asocia probablemente a casos de maltrato y de abuso. El desorganizado, cuando se iba, no pasaba nada cuando se iba el cuidador. Cuando volvía el cuidador, ese niño o niña mostraba actitudes muy desorganizadas y muy desorientadas y muy desconcertantes. Se golpeaba la cabeza contra la pared, se escondía, tenía miedo, generaba esto como de la sospecha de que había por detrás violencia o maltrato. ¿Cuáles son los factores sociales o ambientales? Esto está bueno, hay un libro en el anterior, en el de apego, hay un libro de Marichu Seitún que es bastante nuevo con Inés Di Bartolo. Inés Di Bartolo es una profesional de la salud argentina que tiene un montón de libros de apego muy interesantes y creo que debe ser una de las personas de nuestro país que más investigó sobre el tema, y explican todo esto, explican lo del experimento, para al que le guste y le interese, está ahí re bien explicado esto del apego. Factores sociales y ambientales, obviamente la familia, ¿sí? Como el primer seno y el primer entorno, la sociedad en general. El factor social ambiental tiene que ver también con las oportunidades, con la desigualdad. Esto es inevitable, lamentablemente, y sobre todo en nuestro país, las desigualdades que se viven en toda la infancia, lo vimos toda la vida, y ahora con la pandemia esto se intensificó muchísimo, en la desigualdad en el acceso a la salud y en el acceso a la educación. Esto es lo que más se ve, esta desigualdad. La pobreza, los accesos, como decía recién, los accesos a un sistema sanitario y el acceso a un sistema educativo. Ahora con la pandemia los chicos no tenían computadoras y dispositivos móviles para conectarse y seguir las clases virtuales. Muchos chicos se quedaron encerrados en sus ambientes violentos, ¿sí? La escuela no era solo ir a aprender contenidos, y no es solo ir a aprender contenidos, sino también tiene que ver con no solo la sociabilidad y los aspectos emocionales, sino también con esto, ¿no? Con un refugio para muchas familias. Para muchos chicos ir al colegio es un refugio y es salir de ese ambiente tan violento en el que viven, que ahora con la pandemia estaban ahí encerrados. Las enfermedades, obviamente, enfermedades crónicas o enfermedades agudas que repercutan en el crecimiento de un niño y una niña, y las inmunizaciones. Y nosotros tenemos un calendario nacional que es de los más completos del mundo, lo vimos en la clase anterior, que creo que la pueden ver todavía en eventos vacunar, que era la clase de vacunas. El acceso obviamente es gratuito, es obligatorio, pero a veces el acceso que tienen, o sea, una cosa es que la vacuna esté gratuita y otra cosa es que ese niño pueda llegar a darse la vacuna, y hay un montón de factores en los que hay que trabajar. Hay una ley que se sancionó ahora en enero, de los primeros 1000 días, que es la ley 27.611, que salió con la ley de la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Salió esa junto con esta, sí, eran los dos proyectos que iban de la mano. Es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. El artículo 1, que habla de los objetivos, habla de que tiene como objetivo fortalecer el cuidado integral de la salud, ¿sí? Cuando hablamos de integrales, no solo lo orgánico, sino
todo, ¿no? Biopsicosocial y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral y prevenir la violencia. Sería el objetivo de la ley. El artículo 20 habla de cómo se provee esto, ¿no? De los insumos, provisión pública de insumos fundamentales. El Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y niñas hasta los 3 años de edad, en especial medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez en el marco de los programas disponibles. Corro esto. El artículo 21, corro, así les leo, esperen, que les quiero leer. Es enorme la ley, se la descargan de la googlean y yo me la descargué así, la ley. Las estrategias específicas para la salud perinatal y los primeros años de vida, la autoridad de aplicación deberá implementar políticas específicas de atención, promoción, protección y prevención de la salud integral de las personas gestantes y los niños y niñas hasta los 3 años, en particular promover el acceso a la atención de las mujeres y otras personas gestantes a fin de realizarse controles, intervenciones oportunas durante el embarazo, estrategias de protección del sueño seguro para los niños y niñas, estrategias de prevención de lesiones no intencionales durante, se dice lesiones no intencionales, esa es la palabra correcta, porque no son los mal llamados accidentes, ¿sí? Porque decir que es un accidente es algo que no se pudo prever. Entonces se habla de lesiones no intencionales durante los primeros años de vida, que deberán incluir capacitación. Bueno, obviamente esto, de ahí a que se cumpla, esperemos que sí, digamos, pero hay muchas cosas que después, de acuerdo al lugar donde vivimos, algunas se cumplen y otras no. Un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente entre el primer y segundo nivel de atención. El primer nivel de atención es la atención primaria, la salud, ¿sí? La famosa salita, ¿sí? Es el primer contacto, o los centros barriales, ¿sí? Es el primer contacto que tiene el individuo con el sistema de salud. El segundo nivel ya es un nivel más complejo, esto habla de que hay que tratar de articular los niveles y mantener una comunicación constante. En caso de internación, bueno, en centros públicos, garantizar que la atención sea adecuada. Como conclusión, como conclusión, saber que esta es una, como decíamos al principio, una ventana crítica en el sentido de que hay que actuar, ¿sí? Tratar de optimizar todo el desarrollo y la maduración de un niño en esta etapa de la vida. Es un periodo fundamental. Hay no solo factores nutricionales, sino también emocionales y ambientales, que es muy importante la presencia del Estado para garantizar que todos estos accesos y todas estas cosas, los accesos a los efectores estén, y que también la presencia del Estado tiene que estar para acompañar y sostener a los cuidadores y a la crianza y a la educación de esos niños. Garantías, accesos y, como siempre, lamentablemente, con la desigualdad que tenemos, hay muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Que no solo es la vulnerabilidad alimentaria del desnutrido, sino también el maltrato y la violencia. Y el destrato y el no mirarlos, ¿no? Y el dar la vuelta a la cara, ¿sí? Todo eso tiene que ver con que sean muy vulnerables. Bueno, obviamente, muchas gracias por haber prestado mucha atención. Yo del otro lado no escucho ni veo a nadie, así que, bueno, imagino que estuvieron prestando atención. Estuvieron bien atentos, iban saliendo algunos comentarios allí a través del chat. Bueno, los invitamos ahora sí habilitamos el espacio de preguntas y respuestas para que allí a través de esta otra herramienta que tienen en su barrita puedan subir algunas dudas que hayan quedado. Obviamente seguro hay 1.000.000 de dudas porque este tema es enorme, podríamos estar hablando. Imagínense que nosotras con Carlita tenemos un taller de BLW que dura 3 horas. Simplemente hablar de BLW son 3 horas. Así que bueno, es complejo dar respuesta a todo, pero bueno, intentaremos retomar algunas de las preguntas más representativas. Mientras, Carly, cuando hablaba sobre la lactancia al comienzo, ¿no? Y me quedaba pensando yo tuve una lactancia tremenda, los primeros meses fueron increíblemente intrincados, ¿no? Y algo que me daba mucha culpa y me hacía sentir mal era que yo sentía que la lactancia era algo natural en la mujer, entonces debía ser fácil.
y no era fácil, era terrible, había sido verdaderamente una lactancia muy, muy compleja. Incluso hoy recuerdo que una mamá me escribió diciéndome que había nacido su bebé y que si yo tenía algún post para compartirle sobre dar la teta porque estaba teniendo problemas para aprenderse el bebé. Le digo, no, por Dios, ningún post, no leas nada. Ya contactate con un profesional que te oriente, que te acompañe, porque a veces dar la teta no es fácil. Y cuando lo logramos y cuando creemos que por fin lo conquistamos, allí surgen nuevos desafíos como el que hablabas vos, de la vuelta al laburo, la vuelta al trabajo, ¿no? Y que a veces se da demasiado pronto, ni hablar a veces la gente autónoma, ¿no? Que no tiene quizás ni esos 3 meses ni el mes y medio de gracia y a las pocas semanas ya tiene que estar trabajando. Es importante que sepamos que a veces no es fácil, que está bien buscar ayuda y asesorarse y demás. Sí, esto es, a ver, todo muy ideal, ¿no? Toda esta es información sacada de libros, de estudios, de evidencia científica, pero después, en la realidad, a veces nos topamos con un montón de trabas y un montón de obstáculos, no solo de la lactancia materna, sino de muchas cosas, muchísimas cosas, de todo lo que se refiere a criar una persona, que es sumamente complejo. Eh, entonces, bueno, saber, ¿no? Que esto es lo ideal, pero a veces no se puede. Y a veces podemos hacer esto otro, tratar de no castigarnos por eso que no pasó, por tener que volver al trabajo remunerado en forma muy pronta, o no haber podido dar la teta a los 6 meses, o no haber querido darle la teta, porque también puede pasar que uno no quiera dar la teta. Y eso se tiene que respetar y se tiene que acompañar todo tipo de maternidades y paternidades, como sean. Sí, o no tuviste tu hora, o no tuviste tu hora dorada, ¿no? Yo también llegué, ¿no? Con esta información de la importancia de mi hora dorada, viste esa primera hora sagrada con mi bebé y fueron 10 minutos, se la llevaron, y yo digo, no voy a poder dar la teta, no, sentía, ¿no? Como que de alguna forma me estaba perdiendo de un montón de cosas y seguramente me estaba perdiendo de muchas cosas que están comprobadas de los beneficios de ese primer tiempo compartido, pero no significa ni que tu lactancia va a estar truncada ni que vas a tener, ¿no?, un apego menos efectivo con tu bebé ni nada por el estilo, ¿no? Uno construye a partir de un montón de cuestiones. Sí, y obviamente uno también se puede equivocar. Y tal cual. Y pasa. Carly, estoy viendo muchas preguntas, digo, me voy anticipando para después ir marcándolas, que tienen que ver con este tema que mencionaste, que te tuviste a hablar del hierro y de las vitaminas y demás. Muchas mamás preguntándose, bueno, ¿por qué me recetaron hierro con gotas y flúor con vitamina D? O a mi bebé de 3 meses, el suplemento vitamina A, C, D. ¿Cómo es ese tema como para transversalmente responder todas estas preguntas? Es individualizado, digamos. Esto no es general para todos porque justamente no es de rutina. No es como las autoemisiones, por ejemplo, o la prueba de pesquisa neonatal que se la pedimos a todos los recién nacidos sin excepción. Darle hierro, como les dije antes, tiene indicaciones precisas. No se les da a todos los chicos hierro, ¿sí? No es obligatorio. Entonces hay chicos que lo reciben, o sea, mal no les va a hacer recibir el hierro, excepto que les dé cólicos, que muchas veces dan un poco de cólicos. No es que les va a hacer mal si está bien indicado y en una buena dosis, pero a veces es innecesario y no se necesita y hay chicos que les cae mal, entonces ahí no tendríamos por qué indicarlo. Con las vitaminas pasa lo mismo, no se da siempre. Los chicos que tienen lactancia materna exclusiva sí necesitan vitamina A, C, D. Complejo viene todo junto. Es un polivitamínico, vitamina A, vitamina C, vitamina D. La vitamina A, estoy con un caramelo porque me quedé sin aire. Vitamina A y vitamina C depende de lo que coma la mamá, ¿sí? De la alimentación materna. Y la vitamina D depende de la exposición solar. Y a los bebés no los exponemos al sol, y menos que menos en pandemia. Entonces, a esos bebés que tienen lactancia materna exclusiva, sí necesitan incorporar vitaminas A, C, D, que viene todo junto. Y el hierro también es individual, o sea, esto hay que verlo en consulta. Yo no puedo decirle está bien indicado, mal indicado, no sería responsable de mi parte, porque no conozco a ese bebé, no conozco sus antecedentes, pero sí saber que no se les indica a todos, ¿sí? Que hay indicaciones precisas. Y que si no sabemos por qué se le indicaron a nuestro bebé, preguntarle a nuestro pediatra. Uy, yo leí que no era para todos. ¿Por qué él lo está tomando? Bueno, por esto y esto y esto, nos explicará y listo, y nos quedamos tranquilos. Normalmente se le suelen hacer pruebas a los bebés cuando vos te los llevan y te dicen, Carla, ¿le tengo que darle o no le tengo que dar? ¿Se le hace alguna prueba específica o tiene que ver con preguntas? No, tiene que ver con los antecedentes de ese bebé, no.
No se hace ninguna prueba. Pero Perfecto. sí no se da de rutina no. Perfecto. Bueno, ahí verán ustedes que les marqué a varias porque había muchas preguntas que tienen que ver con eso. ¿Querés, Carly, recorrer un poquito, a ver? Dale, contestamos algunas. Como explicó Tefi al inicio, no podemos contestar todas las preguntas. Ahora en este momento hay casi 40 preguntas en el chat. No vamos a responder 40 preguntas, pues estamos acá hasta las 10 de la noche respondiendo preguntas. Así que voy a ver cuáles más o menos se van repitiendo, como para contestar a la mayor cantidad de gente posible lo que van preguntando. A ver. Carolina pregunta, ¿la lactancia materna exclusiva incluye mamadera con la leche materna? Sí, es la leche materna, ¿sí? Es que no tenga otro alimento más que la leche materna. Si después es diferida, esto de que uno se saca y se la da, es lo mismo. Romina pregunta, ¿cómo incorporar agua? El agua se incorpora después de los 6 meses, cuando arranca la alimentación complementaria, no antes. Tanto la leche de fórmula como el pecho tienen gran composición de agua y todo lo que necesita un bebé menor de 6 meses, así que no se le da absolutamente nada. Y después de los 6 meses no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio darle agua. Le podemos empezar a dar agua, que tiene que ser agua segura. En vasito común sería lo ideal, ni vaso con piquito ni entrenador, ¿sí? Ponerle muy poquita agua en un vasito chiquito, va a necesitar un poquito de ayuda, pero es lo idealmente que se acostumbren a no tomar en otro vaso, porque después es re difícil sacarle el vaso con piquito, la mamaderita, el vaso entrenador para que tomen en un vaso común. O sea, lo ideal es un vaso común. Y agua segura es hervida, dejada enfriar, la de filtro, o si no, mineral baja en sodio, con menos de 10.000 equivalentes por litro. Pero si no toman agua, no se desesperen porque está tomando el pecho o la mamadera, así que el componente agua que necesita lo tiene. Julieta pregunta, ¿cuál es el tamaño correcto de los primeros alimentos? Depende del método que vayan a elegir, ¿sí? Esto es de lo que hablamos sobre todo en el taller que hacemos de BLW, porque va a depender de las habilidades del niño, ¿cuál es el tamaño? El tamaño de un trozo seguro es a menor edad del bebé, más grande tiene que ser el trozo que le vamos a dar. Al principio se empiezan con un trozo que se llama finger food, es un trozo que sobresale un poco del puño de la mano, son más o menos 5 centímetros, como un dedo, mi dedo meñique no mide 5 centímetros, pero imagínense que mide 5 centímetros el dedo meñique de una mano, que puede ser en forma de bastones, o en forma de rodajas, ¿sí? En forma de arbolito de brócoli, por ejemplo. Y a medida que va adquiriendo habilidades como esta de la pinza, el tamaño del trozo va siendo cada vez más chiquitito. A ver, voy viendo, había de BLW algunas, así que ya ahí las contesté todas. Un anónimo pregunta si es seguro que un bebé de 3 meses duerma en la misma cama que nosotros, dice, imagino que los cuidadores. ¿Existe el colecho seguro? Se tienen que dar ciertas condiciones, ¿sí? El colecho no es un demonio, se hablaba del sueño seguro. Durante muchos años el colecho se asoció al aumento de riesgo de muerte súbita del lactante y esto se vio que no existe, que no es. Que si el colecho se da en condiciones seguras, entonces se puede hacer sin problema. Condiciones seguras son mayores de 3 meses, boca arriba, sin almohadas ni almohadones, en una cama con colchón firme, con los cuidadores que no fumen ni tomen medicación para dormir, ninguna medicación, digamos que, ni ninguna droga de abuso tampoco, que haga que no estén con los 5 sentidos, ¿sí? Principalmente esas cosas, y que no sean ni prematuros ni bajo peso. Vamos a ver. Acá preguntan, Victoria, ¿cómo me doy cuenta si mi beba se mantiene erguida sentada sin forzar la postura? Eso te vas a dar cuenta cuando está upa tuyo, ¿sí? Está upa tuyo en tu regazo, ¿sí? Que vas a ver que no se va toda para adelante así, se queda toda encorvada, sino que se mantiene derechita, ¿sí? Lo vas a ver en el nivel de la espalda. Y generalmente lo vas a apreciar mejor si está a upa tuyo que si está en otro lugar. Bueno, sale la pregunta posterior, es de lo mismo. A ver. Dice, Luciana pregunta, si del año a los 2 años, si no se le puede dar lactancia materna, ¿hay que darle fórmula? No. Hasta el año lo más importante es el pecho y o la leche de fórmula. Después del año, sí, se van equiparando las importancias, ya no es lo más importante el pecho y la leche de fórmula,
pero no se toma más leche de fórmula. Las leches de fórmula no tienen ningún beneficio extra y son muchísimo más caras, ¿sí? Las leches 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, todas las que van saliendo nuevas, en realidad las publicitan y les ponen mucho marketing a eso, ¿sí? Todos los laboratorios que hacen leche de fórmula, porque según el Código de Sucedáneos de leche materna en nuestro país, no se pueden publicitar leches de fórmula número 1 y número 2. No se puede atentar contra la lactancia materna. Entonces, no se pueden publicitar la 1 y la 2, ¿qué hacen? Publicitan la 3 y la 4. Y el mensaje que entra por osmosis es leche 1 y 2, ¿sí? Que es lo mejor y tiene nutridefensis y lo mejor para el cuerpo. Pero no tiene ninguna indicación una leche de fórmula, son muchísimo más caras y no trae beneficios extras. O sea que si ese bebé llega entre el año y los 2 años y no toma la teta de la mamá, puede tomar leche entera de vaca, siempre entera, no descremada, porque se necesita para el desarrollo del sistema nervioso central. Puede comer otros lácteos enteros, o puede comer otras fuentes de calcio, ¿sí? Higos, naranja, un montón de semillas que tienen calcio. No es condición sine qua non, brócoli también de calcio, que sea lácteos. Los que no quieren comer lácteos es absolutamente compatible con la vida. A ver. Y recién preguntaban, veo que varias se repiten, el tema de los lácteos, por ejemplo. Decían, un yogur entero tiene 8 meses. ¿Le puedo dar? No le puedo dar. Y había otra pregunta en donde dicen, ¿por qué no la leche de vaca antes del año? ¿No? ¿O por qué no agua antes de los 6 meses? Bueno, un poco charlamos de la leche, un poco charlamos, lo vimos en una de las filminas, lo expliqué, por qué no los lácteos antes del año, sobrecargan el riñón, que no está maduro para tolerar esa carga muy grande de solutos, y también el intestino, puede producir sangrados chiquititos del intestino. Esto es más o menos hasta los 10 meses. A partir de los 10 meses se pueden incorporar pequeñas cantidades de lácteos enteros. Pequeñas. Es muy difícil calcular en un bebé de 10 meses, que a veces come más, a veces come menos, a veces no come nada, a veces lo tira, cuánto es una pequeña cantidad. Entonces, en la práctica es mucho más fácil poner el corte al año. Entonces, saber que a los 10 meses se pueden pequeñas cantidades, pero que lo ideal sería esperar al año y ahí recién arrancar. Así que ni yogur ni nada antes del año. Y lo del agua antes de los 6 meses, primero porque la leche de fórmula y la leche materna tiene absolutamente todo lo necesario para ese bebé y no necesitan otra cosa. Y tiene la leche materna tiene más del 90% de agua en su composición, o sea que no necesitan agua. Y después, si le damos agua antes de los 6 meses, por un lado puede desplazar a la leche materna, ¿sí? Que dejen de tomar leche materna para tomar agua, y por otro lado puede generar infecciones, o sea, el agua puede ser transmisor de algunas infecciones. Así que agua antes de los 6 meses, no. Acá pregunta un anónimo si en el trabajo no hay lactario, se puede hacer en el baño. Como poder, no se puede. Pero en la realidad se hace. ¿Por qué no tenés otro lugar donde hacerlo? No es higiénico, no cumple ninguna norma de higiénico hacerlo en el baño. El lactario, por ley, digamos, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley de lactarios y todos los organismos públicos tienen lactario, pero hay muchos otros lugares que no tienen lactario. Y que no tenemos, y aparte que el país no es solo capital federal, ¿no? Tenemos 1 millón de provincias alrededor, y esto no debería ser en el baño, pero lamentablemente a veces lo es, ¿sí? En condiciones recontra poco higiénicas, después de que entró un compañero a hacer caca, tener que apoyar las cosas en el lavamano, la verdad que es un asco, por decirlo mal y pronto, pero a veces es lo único que tenemos. A ver, sigo. Si vos me decís que hay alguna que se repite mucho, decime, Tefi, yo la contesto. Sí, te voy avisando ahí. Ahí es de todo, chicas, están preguntando desde si me conviene la niñera o el maternal a distintos temas que bueno, son complicados responder, pero ahí te voy marcando. Son muy personales, ¿no? Son decisiones que ni siquiera yo les puedo aconsejar a las familias que acompaño en el consultorio y que las conozco, ¿no? A veces ni siquiera sé qué hacer yo con mi familia, si contrato a alguien que los ayude, o si consigo un familiar, o si dejo de trabajar, es muy complicado. Lamentablemente, en la vida que llevamos hoy, una vida moderna en la que las madres, antes no siempre, pero digamos, se veía como que solo tenían que criar, y ahora hay que criar y hay que trabajar afuera, y hay que maternar adentro como si no trabajáramos afuera, y hay que trabajar afuera como si no maternáramos adentro de casa, ¿no? Entonces esa presión
que cada vez se vuelve más desigual, ¿no? Porque esto de fuimos ganando derechos, vamos ganando derechos, y está buenísimo, pero esos derechos también van en detrimento de que después hay que hacer malabares para poder hacer todo en tu vida porque nadie te acompaña ni nadie te sostiene. El Estado no sostiene esto. El Estado te obliga a trabajar 12 horas fuera de tu casa porque tenés que pagar la comida y llegás a tu casa muerta y a tu hijo no lo viste en todo el día y si te quedás adentro de tu casa no comes. Es una cosa que es muy compleja, así que lo de niñera y jardín muy difícil de decir. A ver. Ahí sí hay muchas de los lácteos. Muchas. Bueno, algunas no las leo porque no tienen particularmente que ver con el taller. Acá preguntan una de alimentación, hojas verdes, ¿son solo acelga, espinaca y remolacha o también apio verde o puerro? No, acelga, espinaca, remolacha y borraja. Son las verduras de hojas verdes que hay que evitar hasta el año preferentemente. Se puede desde los 6 meses, pero menos del 20% del plato, y lo mismo que pasa con los lácteos, es muy difícil calcular el 20% de un plato. Entonces lo ideal es que esperar hasta el año y ahí se incorpora una porción diaria y después de los 3 años pueden comer más de una porción diaria. Estas verduras lo que hacen es cuando se cocinan, liberan una sustancia que puede producir un tipo de anemia. Entonces hay que tratar de evitarlas. Carly, antes salió a través del chat y hay algunas preguntas que tienen que ver con eso. Bueno, vos hablabas de que era completamente normal que los chicos en algún momento se vuelvan selectivos, ¿no? Entendemos que hasta el año la alimentación es complementaria y hay más de lo que se tira al piso que lo que va a la boca. ¿En qué momento uno debería abrir los ojos y decir, bueno, no, a ver, un momento, acá hay algo para charlar con el pediatra porque debería empezar a comer más o no? ¿Alguna señal de alarma o para...? Primero cuando se perpetúa en el tiempo, ¿no? Cuando no comen nada, cuando uno empieza a buscar los grupos de alimentos y a veces no comen ni una fruta, ni una verdura. Cuando se perpetúa en el tiempo, y digo, ya van 1 o 2 años y ese niño o niña sigue seleccionando todo lo que come, ¿sí? No fue incorporando nada, uno mira para atrás y dice, che, no, nada, sigue comiendo nada más que papa, fideo y milanesa, ponele, ¿no? Y no come ninguna otra cosa, y después cuando nunca incorporó variedad de alimentos. Porque a veces hay déficits sensoriales que tienen que ver con todo el procesamiento de los sentidos, que esos chicos no es que no quieren, no pueden comer ni muchas texturas ni muchos sabores porque no lo pueden hacer. Entonces ahí necesitan un acompañamiento por una terapista ocupacional, es algo más interdisciplinario, hay que trabajarlo en equipo. Siempre igual es bueno consultar en todas las consultas, siempre hay que charlarlo con el pediatra y ver hasta dónde esto es esperable y hasta dónde nos prende una alarma. O sea que mi consejo es que lo hablen siempre, pero sí sepan que puede pasar que esté meses largos sin comer nada, que incorpore de a poquito, que incorpore una cosa que después la deje de comer y incorpore otra, ¿sí? Lo que no tiene que pasar es que llegue a los 4 años y coma nada más que patita de pollo, eso no. Yo entiendo que es muy frustrante, ¿no? Hay que entender que los primeros meses son así, ¿no? Son más lo que revolean, lo que exploran, pero bueno, con el tiempo uno que a veces se pone un poco más creativa y cocina algo rico y no te lo quieren probar y vas con el fideíto porque querés que tu hijo coma. Y eso es un porque camino. tenemos el chip de que tienen que vaciar todo el plato y que tienen que comerse todo, ¿no? Tenemos La sangre italiana. Bien italiano, español también, porque los españoles también son de embuchar, que si no vacía todo el plato que yo le serví, que quizás es un plato como para mí, entonces no comió nada y está mal. Eso hay que bajar la expectativa, ¿no? Y ver también cómo viene creciendo. Si viene creciendo bien, quizás es delgado y come poco, pero si lo que come es poco, es dentro de todo variado y va comiendo un poquito de cada grupo alimentario, entonces nos quedamos tranquilos y que coma eso. No hace falta que coma mucha cantidad. Y nunca dejar de ofrecer, porque cuando nos frustramos justamente porque no come una vez, no come 2 veces, come 3, vamos por los platos seguros, el plato que siempre vacía, que suele ser... porque no queremos, nos da pena que se vaya a dormir sin comer y entonces le damos lo que sea para. Pero esto también genera como un círculo vicioso, ¿no? En el que ese niño ya sabe que si no come eso, igual va a venir atrás otra cosa que le guste, o la mamadera de leche, o el fideo con queso, y entonces nunca va a querer probar otra cosa porque sabe que después viene el fideo, entonces no quiero, no como, después viene el fideo. Entonces lo que hay que hacer es
ofrecerle el mismo plato. Bueno, ¿no lo crees ahora? ¿No tenés hambre? Está bien, podés no tener hambre. Más tarde, cuando tengas hambre, te ofrezco este plato. O con este plato cocinamos algo, pero con esto que tenemos acá en el plato. O sea, le hacemos una formita, le buscamos la vuelta para que lo coma, pero no le damos otra cosa para que sí la coma. Carly, acá hay una pregunta que me encanta porque es un tema que a veces genera como muchas miradas contrapuestas, porque hay gente que lo promociona a través de las redes y después tenés por ahí perfiles de pediatras como el tuyo que te dicen, no, los niditos de contención, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ahí Manuela pregunta, digo, este es un buen momento para hablar de Sí. eso. Manuela, más que una opinión, te digo mi recomendación profesional, ¿sí? Porque no es una opinión, digamos, este está basado en evidencia científica. Los niditos de contención no se recomiendan a ninguna edad, ¿sí? Puede aumentar el riesgo de muerte súbita, el riesgo de asfixia y sofocación en un bebé. Sé que lo promocionan lamentablemente, algunas les escribo por privado y les digo y me sacan carpiendo, otras me contestan amablemente que no lo sabían, pero la verdad es que lo recontra promocionan. Cuentas muy, muy grandes promocionan estos niditos de contención como la panacea para que se sienta seguro y que duerma, y en realidad son sumamente inseguros. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, así que no es mi idea, ni por eso digo, no es mi opinión. Y aquí preguntan sobre las leches vegetales. Ese siempre es un tema que suele aparecer Sí. en nuestros talleres, ¿no? ¿Se puede? Las leches vegetales se pueden desde el inicio, siempre y cuando no tengan aditivos de azúcar, ¿sí? No tengan azúcar agregada, y saber que no reemplazan de ninguna manera a la leche de fórmula y o al pecho, ¿sí? O después del año la leche entera, porque no es una leche en realidad, se llama leche vegetal, pero no es leche. Así que saber esto, ¿se pueden consumir? Claro que se puede, pero no es una leche. Perfecto. Y una última pregunta, si te parece, Carly, que Dale, tiene que sí. ver con las alergias, cómo nos damos cuenta que nuestro bebé es alérgico a algo y qué pasa con esto de la incorporación repetida durante ciertos días para ver qué pasa con el huevo, así rápidamente, pues sé que es un tema muy grande también. Sí, durante muchos años se creía que si uno retrasaba la incorporación de un alimento probablemente alergénico, como por ejemplo el tomate, los frutos rojos, el kiwi, los frutos secos, el pescado, el huevo, sí, que son los más famosos, así podía evitar que esa alergia ocurriera. Y en realidad se vio con un montón de estudios y a través de los años que cuanto antes se incorporen esos alimentos, menor riesgo va a haber de alergia, es justamente al revés. Entonces se pueden incorporar desde los 6 meses, cuando inicia la alimentación complementaria, se pueden incorporar con algunas condiciones. No se pueden incorporar juntos la primera vez que se lo damos. O sea, si decidimos darle el lunes tomate, no le vamos a dar ese mismo día tomate y huevo por primera vez, porque si llega a tener alguna reacción alérgica no sabemos a qué fue, si fue al tomate o si fue al huevo. Se lo vamos a ofrecer siempre de día, ¿sí? Porque si tiene alguna reacción alérgica vamos a poder verlo y vamos a poder actuar en consecuencia. Si lo damos de noche, quizás se queda dormido, se brota dormido, no lo vemos, estamos dormidos y puede ser grave. Y después hay que ofrecerlos durante 3 días consecutivos. Sí o sí tienen que ser 3 días seguidos porque a veces las alergias aparecen con la exposición repetida a ese alergeno. Entonces quizás no aparece el lunes, pero se lo damos martes, miércoles y el miércoles se brota, ¿sí? Entonces si eso solo le dimos que pudo causarle alergia, entonces vamos a ver qué es eso. La forma más frecuente de presentación es cutánea, se brotan. Algunos se brotan poquito y hacen algo de contacto que no tiene ninguna consecuencia, y otros se brotan mucho, ¿sí? Hacen unas reacciones, incluso puede haber una anafilaxia, que es una reacción generalizada. Y obviamente, si presenta algún tipo de alergia, hay que consultar. Bueno, buenísimo. Carly, hay un montón de preguntas pendientes todavía, pero bueno, es complicado responder absolutamente todo. Esperamos que hayan disfrutado de este encuentro, de esta charla sobre una infinidad de temas y todos tan enormes. Hay tanto para decir sobre cada cosa que bueno, espero que se hayan llevado algo para seguir pensando y seguir reflexionando y seguir buscando información. Yo antes les compartí ahí un link de los talleres que estamos junto con Carly para el que tenga ganas de seguir sumando información, y aún así en el perfil de Carla ella sube, yo no sé en qué momento tiene tiempo esta mujer, porque
sube 45 posteos por día. Yo no sé si los tenés No, guardados. uno solo, subo uno No solo. dormís a la noche. No, a la noche duermo poco, siempre dormí poco, soy medio lechuza, duermo poco, ahora Salvi duerme de corrido, por suerte, gracias a Dios, durante 6 meses no me voy a levantar, en 6 meses vuelvo a arrancar de nuevo, pero cuando él se duerme yo me quedo leyendo o me quedo subiendo cosas, aprovecho en esos momentos que es de paz absoluta. Todos estos temas que hoy estuvimos hablando, allí lo pueden encontrar en el perfil, bueno, de Carla, que seguramente allí la mayoría ya conoce y demás. Les recordamos que este encuentro se grabó, se está grabando, y una vez que terminemos, en unos días, en 48 horas, en 3 días, lo van a tener disponible para poder reflotar alguna partecita que se hayan perdido, refrescar la información y demás. Y también quería compartirles ahora, en primera instancia, agradecer a Vacunar, porque esta información hoy llega a todos ustedes, gracias a que ¿no? nos respaldan del otro lado. Y quería contarles que tiene un servicio en particular que no sé si lo conocían, yo el otro día tuve la particularidad de conocerlo, que es vacunar en casa, ¿no? Si no tienen ganas de llevar a sus peques, de sacarlos en estos tiempos tan particulares de pandemia y de ciertos riesgos, prefieren que venga un enfermero a su casa con ciertas condiciones de seguridad que ahora les voy a mostrar, ellos tienen la opción de hacerlo y me han contado que la experiencia es grandiosa. El otro día me fui a sacar sangre, yo me hice todos mis estudios de sangre y urocultivos por el embarazo y veía que los chicos llegaban a vacunarse. Y pobrecitos, es una situación tan estresante, pero los profesionales allí lo abordaban con mucho amor y respeto, y eso hay que decirlo, lo vi con mis propios ojos. Así que ahora les voy a compartir, voy a sacar la pantalla de Carly y les voy a compartir un video que dura 45 segundos no minutos, 45 segundos para contarles un poquito más de qué trata.